Al día con la salud. Bienvenidos a este nuevo espacio de Al día con la salud. Les habla Carlos Alberto Polo López y me encuentro en este episodio con Marisol Restrepo Arango, enfermera especialista en docencia y en el cuidado de personas con heridas y ostomías. Actualmente ella presta sus servicios profesionales en la Clínica Antioquia y nos acompaña durante esta nueva temporada de Al día con la salud. Hoy con un nuevo episodio donde hablaremos acerca del pie diabético. Marisol, bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y un cordial saludo para todos nuestros oyentes de Radio Mundial Adventista. Es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo este tema de tanto interés y que es más común de lo que pensamos. Así es, y antes de hablar del pie diabético es importante introducirnos brevemente en un tema que tiene que ver con la diabetes. ¿Qué es esto? Claro que sí, Carlitos. Mira, se dice que en cada uno de nuestros hogares podemos encontrar una o dos personas padeciendo de esta enfermedad llamada la diabetes, o como nosotros lo diríamos en términos coloquiales, un descontrol en los niveles de glucosa o de azúcar de nuestro cuerpo. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad que no solo afecta esa parte, sino que afecta muchísimos órganos. Es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir crónica? Que no tiene una cura, pero sí tiene control, siempre y cuando la persona consuma los medicamentos, ¿cierto? Algunos tipos de diabetes requieren solamente medicamentos orales y otros requieren ya aplicarse la insulina. Entonces, si la persona no está controlando su cuerpo con esos medicamentos o con los alimentos o con un estilo de vida, esta enfermedad siempre va a estar alterada, disparada y va a hacer que se produzcan algunas complicaciones como ese pie diabético. Entonces, esta enfermedad se caracteriza porque se elevan los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre y con el tiempo produce daños graves, especialmente en los órganos más importantes como el hígado, el riñón, el corazón, los vasos sanguíneos o las venas y las arterias, los ojos, los riñones y los nervios. La mayoría de las personas diabéticas con el tiempo pierden la visión y pierden la sensibilidad, especialmente en sus pies, y de ahí se van a derivar muchas heridas o lo que nosotros llamamos el pie diabético. Entonces, el tipo de diabetes más común es la A2, que generalmente le da a los adultos y ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce la suficiente insulina porque nuestro cuerpo la produce de forma natural. Entonces ya el cuerpo tiene un descontrol allí. Y la diabetes tipo 1, que es conocida como la diabetes juvenil o insulino dependiente, que es una afección también crónica, como mencionábamos ahora, y el páncreas produce muy poquita o ninguna insulina y por eso la persona debe aplicársela de forma externa, como lo hacemos las personas, como lo hacen algunas personas que se la tienen que inyectar. Mencionas en este caso de la diabetes un término muy interesante y tiene que ver con la insulina. ¿Qué es esto? La insulina es una hormona que produce el páncreas, entonces es necesaria para nuestro organismo para poder almacenar esa glucosa, pero a veces tenemos exceso de esta o déficit. Entonces ella empieza a presentar unas alteraciones y si hay exceso, entonces todos nuestros órganos van a empezar a presentar alteraciones y vamos a tener un descontrol en las funciones de esos órganos. Pero cuando hay déficit de esta, entonces toca suplirla de forma externa, como es con las insulinas, ¿cierto? Entonces, la insulina es una hormona que es producida por el páncreas cuando es de forma natural. Ayuda a que se regulen esos niveles de la glucosa en sangre. Recuerdo que mencionaban en alguna oportunidad, eso es como cuando tú tienes muchas cosas en tu casa y tienes pocos cajones donde almacenarla. Entonces, la glucosa es la encargada de distribuir
la insulina, distribuir esa glucosa de forma ordenada, pero cuando ella se ve llena de alimentos que producen exceso de azúcar, ya no va a tener dónde guardar todas esas reservas, entonces ahí empieza, como decir, a enloquecer un poco y a dañar los órganos del cuerpo. Esa hormona es vital para que se transporte esa glucosa a las células, porque las células de nuestro cuerpo funcionan con glucosa, pero en una cantidad medida, o sea, no desbordada. Entonces, por eso es que a veces dicen que cuando tú te comes mucho dulce o algo así, estás como más hiperactivo, ¿sí? Porque tus células están cargadas de dulce, mientras que si tú consumes o tu páncreas está produciendo una adecuada insulina, estás comiendo, regulando tu glucosa, vas a estar más tranquilo. La glucosa en las células es utilizada como fuente de energía para el organismo, pero como te decía Carlitos y le decía al público, es dosificada en una medida. De acuerdo, en un punto de equilibrio. En un punto de equilibrio. ¿A qué exactamente hacemos referencia cuando mencionamos glucosa en la sangre? Glucosa en la sangre, hablamos de niveles de azúcar. Azúcar. Glucosa es un sinónimo de azúcar, para hacerlo más sencillo y entendible al público. Así es. Entonces, nuestros niveles de azúcar en sangre se disparan. Ya sea por a veces consecuencias genéticas, porque tenemos familiares diabéticos. Por ejemplo, en la familia de mi padre tuve tías y abuelas diabéticas y la abuela diabética, todas murieron por daños en sus órganos, pero no eran muy juiciosas con sus tratamientos. Pero esto también, a pesar de que puede ser hereditario, puede ser una condición que se cambia con estilos de vida saludable, y ahora lo vamos a ver un poco más amplio. No quiere decir que toda la persona que es hijo de un diabético le va a dar diabetes, o ya usted resignarse a eso, ¿cierto? Usted puede cambiar su estilo de vida, crear hábitos saludables para evitar que ese tipo de enfermedad se dé. Y también a veces se adquiere por esos malos hábitos. Puede que tú no tengas, como por ejemplo altos consumos de azúcares. Altos consumos de azúcares es una de las principales causas. Sabes, una de las referenciaciones o de las cosas que nos dicen los pacientes diabéticos: yo consumía muchas gaseosas. Las gaseosas son uno de los enemigos principales, o uno de los predisponentes a tener diabetes, porque tienen grandes niveles de azúcar. Entonces, esta práctica es súper dañina y es propicia para que nuestro organismo desarrolle este tipo de enfermedades. Los niveles normales antes de comer es que esté entre 80 y 130 según el aparatico pues que nos mide allá. Pero si yo me acabo de comer una arepa con quesito, por decir algo, ya mi azúcar va a estar un poco más elevada por lo que acabo de comer. Pero si yo me acabo de comer un brownie, que es una cosa más cargada de azúcar, sí, mi azúcar puede dispararse más, aunque yo no sea diabética. Esto sería en una persona normal, ¿cierto? Sí. En las personas que se les puede medir este azúcar 2 horas después de haber comido, incluso puede estar elevada a más de 180. Entonces, así que si usted se ha hecho un examen de azúcar en este momento y tiene por ahí su laboratorio, va a encontrar un valor y al frente va a encontrar un tope de 2 números. Debe revisar que el valor que le dio esté entre esos 2 números. Si está más elevado, entonces hay que entrar a mirar si tú te hiciste el examen en ayunas o si habías comido algo, ¿cierto? O si ya sufres de azúcar y qué tal te estás controlando. De todas formas, hay un examen que es el principal, no sé si algunos lo han escuchado, que se llama hemoglobina glicosilada. Es un examen como prueba reina que te dice, ¿eres diabético o no eres diabético? Y lo que hace es que recopila tus niveles de azúcar en sangre durante 3 meses, porque puede ser, como les mencionaba ahora, que en este momento esté alta porque me comí algo cargado de azúcar. Sí. Pero este examen recopila los datos de 3 meses, cómo han estado tus niveles de azúcar en sangre, y te dice si tienes azúcar o no tienes azúcar. Entonces es importante que si estás experimentando algunos síntomas como mareos, piel fría, sudoración, sed excesiva, consultes al médico, porque puede ser síntomas de que hay algún compromiso con la diabetes.
Sabes, Carlitos, hay unas estadísticas tristes, pero a la vez muy interesantes acerca de la diabetes, ¿cierto? Y se dice que afecta a 425 millones de adultos en todo el mundo, y que para el año 2045 va a afectar a 700 millones de personas. Obviamente esto sí no la paramos a tiempo. Y son cifras alarmantes. Y mira, dice que a nivel mundial entre el año 2000 y 2016 hubo un aumento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes. Y es que, mira, Carlitos, cuando esa diabetes no se compensa bien, no se toman los medicamentos, no hay una dieta adecuada, puede terminar en amputaciones y posterior la muerte por infecciones. Se dice que 62 millones de personas en América viven con diabetes y esto se va triplicando. Y en nuestro país, que es como digamos donde más estamos situados nosotros, según la Organización Mundial de la Salud, dice que en el año 2017, o sea, hace ya 7 años, Sí, 7 años. Ya estamos llegando a los 8. Se presentaban anualmente 2.671.400 nuevos casos por año. Entonces es una cosa demasiado triste. Además, mira que es el pie diabético, que es la herida que traemos hoy a colación, es una de las complicaciones más serias y costosas. ¿En qué sentido? Seria, porque te va a impedir hacer muchas de las actividades de la vida cotidiana, y costosas porque suelen ser heridas que tardan mucho en sanar. Tienen mucha carga económica porque a veces el afectado tiene que sacar una incapacidad o tiene que dejar de trabajar si es informal, o digamos que su vida se pausa mientras esa herida sana. También su vida social, algunas personas no pueden estar en ciertas actividades que hacían normalmente por este tipo de heridas, y también es una afectación a la salud pública, porque la diabetes es una enfermedad que es muy común. Se dice, mira esta estadística tan triste, Carlitos, cada 30 segundos en el mundo una extremidad inferior o parte de ella se pierde por la amputación en alguna persona que es diabética. Comúnmente cada 30 segundos. Cada 30 segundos, o sea, en este momento estamos hablando tú y yo y pueden estar amputando un dedo de una persona, un pie, una rodilla. Recuerdo una expresión muy triste que me decía un paciente: cuando uno es diabético y no se cuida, se vuelve como un salchichón. Lo empiezan a cortar por pedacitos. Y realmente por esa falta de sensibilidad en los diabéticos empiezan a hacer heridas traumáticas, infecciones, ya la infección pasó al hueso, entonces empiezan a retirar ese hueso que está infectado, quitan, por lo general empiezan con un dedito o varios si están afectados, luego la mitad del pie, empiezan por el pie completo, siguen por el tobillo y van subiendo hasta que la enfermedad ya está tan avanzada que la persona finalmente muere. Pero esto es muy triste, cada 30 segundos en el mundo. Y de hecho hay estadísticas que dicen que cuando una persona le diagnostican diabetes y no se cuida, en 5 años ya puede tener su primera amputación. 5 años. O sea que eso avanza demasiado rápido. Realmente por eso el llamado y la invitación es a tratar de cuidarnos y evitar que este tipo de situaciones se presenten en nosotros. Ahora sí, todas estas generalidades para poder introducirnos en lo que es el tema del día, y es el pie diabético. Sí. ¿Qué es el pie diabético y cómo lo puedo identificar yo? Sí, Carlitos, y haces una pregunta bastante interesante, aunque las personas dirían, eso es obvio, es alguna herida en el pie, ¿cierto? Uh-huh. Pero mira que me he encontrado con especialistas en salud que no distinguen un pie diabético de otra herida. Y mira que una característica fundamental para tú identificar que es un pie diabético, o bueno, digamos 2, y que no es otro tipo de herida. Número 1, que la persona padezca de diabetes. Sí. Aunque te quiero contar, Carlitos, que a veces encontramos una herida en el pie y empezamos a investigar la ocasión de la herida, se miden los niveles de azúcar en la persona y se da cuenta que padecía diabetes y no sabía.
Entonces, a veces digamos que fue el detonante presentar esa herida de por ahí, y casualmente estudiando la herida se llegó a los exámenes donde se describió que era diabética. Pero las características principales son que la persona ya tenga una diabetes. Sí. Y la segunda es que es del tobillo hacia abajo. Nunca vas a encontrar una herida por pie diabético en una rodilla, ¿cierto? Okay. Por ejemplo. Entonces, el pie diabético es una ulceración o una herida, una infección o gangrena. La gangrena es como una parte negra o muerta en algún lugar del pie. Como una especie de costra que se le llama comúnmente. Exacto. Y esa herida se produce como consecuencia de varias cosas en la persona diabética. Entonces, comienza como una heridita profunda y redondeada. Algunas personas, pues, en el área de la salud le llaman un perforante plantar. En ocasiones está cubierta por un callo y la persona dice, pero es que cuando me apoyo ahí me duele, y resulta que la herida ya está por debajo. Se produce cuando la persona es diabética una pérdida de la sensibilidad en los pies, y hace que esta persona sea propenso a presentar heridas y deformidades. Te cuento, Carlitos, que yo he tenido pacientes que se han enterrado clavos, aretes, monedas, tapas de gaseosa que caen al zapato, vidrios. Recuerdo un señor en los Charcos de San Rafael, pisó descalzo una piedrita. Otro en San Andrés pisó una concha y se le enterró y la traía ahí. Y no se dieron cuenta por la falta de sensibilidad. Y otra cosa que es muy común es que se ven sus piecitos hinchados y los ponen en agua caliente. Como no hay buena sensibilidad ni hay una persona que les ayude a regular esa temperatura, los ponen ahí varios tiempo. Cuando los retiran, empiezan llenos de ampollas. Resulta que el agua estaba demasiado caliente, no pudieron como regular esa temperatura y se quemaron. Okay. Es una práctica súper común y causa de esas heridas del pie diabético. ¿Qué factores de riesgo pueden desencadenar el pie diabético en una persona que ya padece diabetes? Bueno, aparte de la propia enfermedad. Sí, Carlitos, es algo muy importante porque a veces los que son diabéticos descuidan mucho sus piecitos. Incluso nosotros que todavía no lo somos deberíamos preocuparnos más de revisar nuestros pies, porque a veces no los secamos bien, hay resequedades, hay callos, hay hongos y cosas que pueden hacernos tener otras enfermedades. Pero en la persona diabética, entonces tener una edad mayor de 50 años es un factor predisponente. Es poco frecuente encontrar personas con pie diabético menores de esa edad. Tiene que ser que sea una persona muy mal adherente a su tratamiento, y adherente quiere decir es que no sea juiciosa con sus medicamentos, tener más de 5 años de haber sido diagnosticado con la diabetes, porque como hablamos ahora, a los 5 años hay más riesgo de amputaciones, entonces de infecciones, ¿cierto? Tener el colesterol y los triglicéridos altos, porque resulta, Carlitos, que cuando nosotros tenemos el colesterol alto es porque hay acúmulo de grasa en esas venas o en esas arterias del cuerpo que llevan la sangre oxigenada a los pies. Entonces pueden haber obstrucciones porque las venas y las arterias de nuestro cuerpo van disminuyendo de tamaño a medida que se van alejando del corazón. Entonces en esos deditos y en los pies son de menor tamaño. Entonces si hay placas de grasa que obstruyan ahí esas venas o esas arterias, no va a haber una buena circulación y por ende podemos terminar en una amputación. Ser hipertenso, y sobre todo si es un hipertenso o que sufra de la presión alta y que no esté controlada con sus medicamentos, porque no está llegando la sangre con buen oxígeno allá a esos lugares del cuerpo, especialmente pues al pie. Tener un descontrol en los niveles de azúcar, ya sea porque como hablábamos, no tomamos nuestro tratamiento, consumimos dulces que sabemos que no lo podemos hacer, gaseosas, fritos, estas cosas que afectan nuestro organismo y que hacen que ese pie diabético aumente. Otras de las cosas que
que encontramos es el uso del calzado. A veces usamos un calzado que no es adecuado, sobre todo nosotras las mujeres, hablo por mí. A mí me gustan mucho los tacones o los zapatos en punta, Sí. y esto puede hacer que nos den ampollas o que nuestros pies se deformen, y si ya padecemos una diabetes, la idea es que el calzado tanto para hombre como para mujer sea lo más cómodo posible. Ahorita les voy a dar unos tips a la hora de comprar el calzado, pero podemos ir adelantando que revisar ese calzado antes de usarlo. ¿Se acuerdan que al inicio decíamos que la diabetes también afecta la visión? Si nosotros vivimos con una persona que ya padece la diabetes, ayudarle revisando su calzado. A veces los abuelos o las personas dicen, no, yo me lo pongo, yo sé ponerme mi zapato, pero no observan esos objetos que pueden estar dentro del zapato y que pueden hacer un trauma. Caminar descalzos también puede ocasionar que nos enterremos, algo como les mencionaba ahora el paciente en la playa que se enterró la concha. Y ni siquiera nos damos cuenta. Y ni siquiera nos damos cuenta, ¿cierto? El cigarrillo sigue siendo uno de los enemigos y de los factores de riesgo más importante. ¿Y por qué lo culpamos al cigarrillo? Porque la nicotina de ese cigarrillo va así como la grasa, y se acumula en esas arterias pequeñitas de los dedos de los pies y del pie especialmente. Entonces hace que se obstruyan y que esa circulación o esa sangre no llegue con la cantidad de oxígeno que necesitamos para que ese pie esté en las mejores condiciones. Entonces, Carlitos, hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad. Totalmente de acuerdo, y he estado viendo algunas imágenes de esto y los invito a ustedes, estimados seguidores, también, si se arriesgan y no son tan sensibles a las imágenes fuertes, a que vayan a Google y escriban pie diabético y luego van a la sección de imágenes y pueden identificar este tipo de enfermedad en una persona diabética. ¿A todos los diabéticos les da el pie diabético, valga la redundancia, o no a todos? Muy buena tu pregunta, Carlitos. No a todos. Hay personas que son muy juiciosas, se revisan sus pies, los hidratan, cuentan con un apoyo en su familia para que esté pendiente de que si van a meter los pies en agüita caliente la temperatura sea adecuada, mantienen sus pies de forma higiénica y controlan sobre todo su azúcar. Ahora, yo digamos... de pronto tengo un familiar con diabetes o alguno de los seguidores de este espacio padecen de diabetes y de pronto empieza la preocupación al escuchar este espacio. ¿Será que yo tengo pie diabético? Y de pronto en ese momento ya muchos están revisando los pies. Sí. Marisol, ¿qué pueden ver ellos? ¿Cómo físicamente pueden identificar si están de pronto en riesgo de padecer el pie diabético? Sí, perfecto, Carlitos. Mira, entonces el pie diabético tiene como unos signos, que lo que nosotros, los signos siempre va a ser lo que nosotros podemos ver, sí. Señales, ¿cierto? Entonces, una de las más importantes es que nuestros pies empiezan a deformarse, ¿cierto? ¿Cómo a torcerse los dedos? Sí, por decir algo, si yo tengo un callo debajo de mi pie, en algún lugar, mi cuerpo es inteligente y no se va a apoyar en ese donde tengo el callo y me duele, va a tratar de apoyar al lado contrario. Entonces, al apoyarse al lado contrario, empieza a deformarse el pie. Incluso, por lo que hablábamos antes del calzado, pueden empezar los dedos a montarse uno sobre el otro o a enroscarse hacia adentro como si fueran garras. Entonces, a veces conocemos con unos signos como dedos en garra o en martillo. A veces dicen, no, los dedos de mi abuelo eran así, ¿cierto? Pero resulta que el abuelo también padecía diabetes. O incluso los pies debajo se pueden empezar a ver como un rombo, como si fuera pues como forma de diamante. Las uñas también pueden ser más gruesas, como si fueran una especie de hueso, como cuando tú partes un hueso de pollo y se ve así grueso y poroso por dentro. Así también podrían verse. Y estar muy atentos si tenemos callosidades, porque a veces la callosidad no siempre quiere decir que haya un pie diabético. Si yo soy diabético y tengo un callo, la idea es no molestarlo, no empezar a aplicar tumbacallos, ni navaja, ni nada de eso para retirarlo, sino más bien cremas que me ayuden a desvanecer esa callosidad. Porque esto es muy común, Carlitos, que las personas, nosotros los seres humanos somos curiosos por naturaleza y nos vemos cualquier cosa y empezamos a escarbar, a esculcar. Entonces nos hacemos
este tipo de heridas. Sí. Y también es muy frecuente ver que también algunas heridas por pie diabético se ocasionan por ir a hacernos, sobre todo en las mujeres, pedicure a lugares con objetos que no son esterilizados de la forma adecuada. Y como yo le digo a mis pacientes, cuando tú tienes un pie diabético, tus pies son como una porcelanita. Hay que cuidarlos. Cuidarlos en extremo, bastante. ¿Cómo podemos diagnosticar nosotros el pie diabético? Desde la parte clínica, ¿qué diagnóstico se hace? Sí, mira, lo primero es un examen físico para ver esas deformidades que hablábamos ahorita, los pies, los dedos encorvados, en garra, las deformidades en el pie. Mira que a veces observando solo el calzado de una persona se puede saber, porque no sé si les ha pasado a los oyentes o a Carlitos que nuestro calzado se deforma en ciertos lugares. Coge como cierta curva en ocasiones. Una curva, o a veces si tú quitas y se ve por dentro la plantilla, tiene ciertos huequitos o lugares donde más hacemos apoyo. Resulta que nuestro cuerpo fue diseñado perfecto por Dios, ¿cierto? Y tiene unos puntos de apoyo especiales que son debajo del dedito gordo del pie, debajo del dedito pequeño del pie y en el talón. Muchas personas no le dan la importancia a estos lugares, especialmente al dedito pequeño. Tropiécese usted, Carlitos, su dedito pequeño del pie si no siente un calambre que le recorre desde ahí hasta la cabeza, ¿cierto? Y es porque por ahí uno morir. Sí, van unos nervios especiales que ayudan a sostener el cuerpo. Recuerdo mucho una paciente que tuve que encontró en la basura unas botas. Ella reciclaba y se la puso y había un animal entre la bota y le picó el dedito pequeño. El dedito súper mal. Ella era diabética, ella ya lo sabía, pero no se cuidaba. Y el dedito estaba muy afectado, había que darle un tratamiento de antibióticos varios días, hospitalizarla, y la persona lastimosamente consumía drogas. Entonces decidió firmar alta voluntaria y no quedarse en el tratamiento. Entonces yo le explicaba, mira que ese dedito es un punto de apoyo de tu cuerpo para mantener tu equilibrio, y ella me decía, no, prefiero ir a consumir la droga que me da más estabilidad emocional a mí que ese dedito que se pierda. Es muy triste escuchar este tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, y especialmente cuando se es diabético. Entonces se necesita que si tú eres diabético y estás en unos controles médicos donde te formulan tus medicamentos, tu médico te revise los pies, y tú también ante cualquier deformidad o ante cualquier herida consultar a él. Existen algunos exámenes especializados que se llaman podografía, donde con unos instrumentos te miden la sensibilidad de tu pie, ¿cierto? Entonces son algunos pinchazos. También hay algún instrumento que se llama el monofilamento, que es como si fuera esa ruedita con la que parten pizzas. Sí. Entonces pasan algunos chuzitos y algunas pruebas de sensibilidad con sustancias frías y calientes para saber qué tanto estás sintiendo, porque no todos los diabéticos pierden la sensibilidad, la mayoría, pero algunos todavía la conservan, ¿cierto? Mandan algunas ecografías de sus venas, de las piernas, para mirar, como hablábamos ahora, si hay placas de grasa o si la persona fumó, qué tan buena es esa circulación de esas extremidades, para evitar que se pongan negritas o que no llegue buena sangre allá y tengan que retirarla, como hablábamos ahora, el huesito, o amputar el pie o alguna de las partes del pie. Y a veces también se usan las radiografías o resonancias cuando ya existe una herida, para mirar si hay una infección, que es la más odiada por nosotros los especialistas de salud, Carlitos, que se llama la osteomielitis, que es la infección del hueso. Osteomielitis. Osteomielitis, sí. Osteo significa hueso y mielitis, infección, inflamación. De acuerdo. Entonces resulta que es la más odiada por nosotros, Carlitos, porque es la más larga de tratar. Son 42 días de antibiótico. Incluso a veces las personas se van con lo que llamamos salud en casa, sí, donde le aplican por un catéter el medicamento por esos 42 días para que no se quede hospitalizado todo ese tiempo. Y la odiamos porque suele tratarse, un tiempo está controlada y reaparece en cualquier momento.
Entonces la odiamos porque es una infección desagradecida y puede llevar a la amputación. Entonces, si usted ve en su pie alguno de los cambios que mencionamos, deformidad, y usted es diabético, algún callo grande, algo que le esté incomodando o que ni siquiera usted haya sentido, pero su familiar le ha dicho, ve, tenés algo en el pie, te veo esta uña rara, inmediatamente consulte, porque puede ser un comienzo de un pie diabético. Y recuerden que si atacamos este tipo de heridas de forma temprana, pueden tener un mejor desenlace. De acuerdo. Y también queremos que nos hable un poco acerca de, ¿es posible tratar estos pie diabéticos? Sí, claro que sí, Carlitos. Entonces, como siempre, recuerden que ya no miramos solo una herida, miramos una persona, ¿cierto? Entonces, mira, Carlitos, que yo he tenido personas que no hacen su tratamiento porque ya no ven bien. Entonces se equivocan de medicamento y su medicamento del azúcar lo toman a otra hora o toman otro medicamento que no es, o porque viven solos. Hasta eso es tan importante. Ya son muy mayores, no tienen las condiciones adecuadas. Hay personas que ni siquiera reclaman los medicamentos porque no tienen un pasaje para ir a su IPS a reclamar en la farmacia estos medicamentos tan importantes. Entonces, el principal tratamiento es mejorar esos niveles de azúcar en sangre con una buena nutrición y tomar esos tratamientos. Por eso, ojalá nuestro país y todos los gobiernos, las personas que tienen este tipo de enfermedades, se aseguraran de llevarle a su casa estos tratamientos, porque aunque para algunos es fácil un pasaje que vale 3.250 pesos, para otras personas es complejo conseguirlos. Sí. Entonces, debiera asegurarse que ellos les llegara a su casa. Lastimosamente, no en todos los casos puede ser así, pero en la medida que se tenga el tratamiento, tomarlo. A veces consumir medicamentos es muy cansón, ¿cierto? Pero si sabemos que en menos de 5 años nos pueden amputar una extremidad por no tomárnoslo, por ser desjuiciados con la alimentación, es mejor ser juiciosos, ¿cierto? Consultar al médico, y si hay que tomarse un antibiótico, recibirlo, ser juiciosos con esos tratamientos, porque a veces nos pasa que desaparecen los síntomas, ya no está rojo ese dedito, o ya esa herida mejoró mucho, ya no me voy a seguir tomando eso, y entonces ahí en ese momento se controla un poco, pero después vuelve con mayor fuerza la infección o esa herida por pie diabético. Recuerdo mucho, Carlitos, yo hablo mucho de mis pacientes porque pues en el mundo en que me muevo, pero recuerdo un joven diabético, él era chef y él pues acostumbrado a cocinar cosas muy dulces. Entonces él decía, no, yo no soy capaz, y seguía consumiendo dulce, ya estaba advertido, tuvo varias veces heridas en sus pies. Lastimosamente, la última vez que lo vi, llegó tan mal de sus 2 pies que ambos fueron amputados. Ya no pudo seguir su profesión de chef, y él mismo decía, no, yo voy y compro juguitos de cajita que son altos en azúcar. De hecho, la recomendación es que cuando a ti se te baja el azúcar, tomar un jugo de esos inmediatamente te la sube. Él consumía estos jugos, gaseosas de cola, pasteles de arequipe, de cierta panadería famosa. Decía, yo hacía cola por comprar pasteles de guayaba y arequipe, aún sabiendo que no los debía comer. Entonces, controlarse esos niveles de azúcar a veces es difícil, pero afortunadamente todo evoluciona. Ya tenemos panaderías y pastelerías que hacen cosas con productos especiales para personas que sufren de diabetes. Entonces, no es que nos vamos a desordenar todos los días a comer tortas sin azúcar, pero en esas ocasiones especiales o esos antojos se puede recurrir a ellas. Entonces, controlar las enfermedades de base también es el mejor tratamiento, porque si no, esa herida no va a cicatrizar. Las personas diabéticas tienen un proceso de cicatrización más retardada que una persona que no es diabética. Y cuando ya está esta herida, o se ve el hueso, o se ve el tendón por la diabetes, que ya está muy avanzada, necesita ser tratado por un especialista, ya sea por el ortopedista. Ya es un manejo conjunto. Te quiero contar que donde yo trabajo actualmente, Carlitos, tenemos un programa muy bonito que se llama Dejando Huella, y los pacientes con pie diabético los vemos
todos los especialistas, la enfermera de curaciones o de clínica de heridas, el ortopedista si hay compromiso del hueso o de los tendones, el internista para tratar las enfermedades del azúcar o la presión o los niveles, estar valorando y sus medicamentos, la persona de terapia física que ayuda a que se reintegre esa parte si fue amputada o si tiene la herida se reintegre bien o que la herida pueda sanar, nutricionista que también apoya con todo el tema nutricional para que la persona no cometa esos pecadillos de dulce o de exceso de azúcar. Entonces mira que no es solo una herida, incluso a veces la trabajadora social, porque la persona vive en unas condiciones que necesita que su EPS le garantice sus medicamentos o un familiar que esté pendiente de esa salud de esa persona. Esto es interesante y el pie diabético puede resultar, como ya lo viene mencionando la enfermera Marisol Restrepo Arango, quien es especialista en docencia y en el cuidado de personas con heridas y ostomías. Y también es importante porque puede complicarse demasiado a tal punto de que genera una amputación o puede llevar incluso a la muerte, como lo hemos mencionado. ¿Qué pasos debemos seguir para cuidar el pie diabético? Sí, Carlitos, mira, tú ahora preguntaste algo muy inteligente y era que si todas las personas diabéticas tenían pie diabético, ¿cierto? Entonces, si tú aún no tienes una herida y eres diabético, la idea es revisar muy bien tus pies. Si ya tienes afectada la visión, pedirlo a un familiar o a la persona que te cuide, que revise esos pies, que no tengan raspaduras, callos, que no tengan heridas, ampollas, porque a veces el conseguir zapatos estrechos o el tipo de calzado que usamos hace que estas heridas se den y que se avancen de estar sanos a una herida por pie diabético, ¿cierto? Si la persona usa lentes, que se los ponga en ese momento de revisarse los pies todos los días. También se puede usar una ayuda y es un espejo. Yo no sé si se acuerdan en nuestro país cuando había carrobombas, que ponían unos espejos debajo de los carros para mirar. Asimismo, conseguir un espejo de estos que se mueven, o si no, un espejo ponerlo en el piso, sobre alguna superficie, una toalla, algo que nos permita visualizar esos pies, ¿cierto? Consultar al médico si hay en el pie hormigueo. Hormigueo es como punzadas, como calambres, si hay entumecimiento o si los pies están deformes y yo soy diabético, porque puede ser el inicio de esa enfermedad. Hidratar la piel con cremas neutras, nada de cosméticos ni nada aceitosas, porque a veces esos mismos aceites pueden hacer que nos resbalemos. Mucha gente pregunta, ¿puedo aplicarme vaselina? ¿Cierto? La vaselina tiene sus pros y tiene sus contras. La vaselina es un derivado del petróleo y al ser grasosa puede hacer que nos resbalemos, pero a algunas personas les funciona, sobre todo en la parte donde tienen callosidades, aplicándosela en las noches que no van a estar en movimiento y esa las ayuda a reblandecer un poco. Recuerden que es muy importante, si tenemos callo, no usar tumbacallos, ni navajas, ni cosas agresivas, porque al retirar el callo puede quedar la herida debajo, ¿cierto? Cuando se realice la persona diabética el baño, debe evitar el agua caliente, especialmente en el área de los pies, para evitar quemaduras, porque se pierde la sensibilidad. Secarlos muy bien, especialmente entre los dedos, porque imagínense que cuando no se secan bien, entonces se empiezan a hacer grietas por la humedad y por ahí entran infecciones y hongos. Al comprar el calzado, mire este dato, Carlitos, y es un dato muy fácil y sencillo. Cuando una persona diabética vaya a comprar sus zapatos, lo ideal es ir en las horas de la tarde. Porque yo recuerdo mucho nosotros en Navidad que siempre madrugamos a hacer las compras porque después se llena de gente los lugares en el centro. Pero la recomendación para un diabético es que compre sus zapatos en la tarde, porque en la mañana el pie está en reposo, está descansadito, está liviano, pero en la tarde ya está hinchadito, ya está, como decir, con el trajín del día. Entonces, si tú compras un calzado en la mañana, te lo vas a ver muy bien, y en las tardes, cuando ya lleves un buen tiempo usándolo, se te va a sentir estrecho, te van a dar ampollas, se te va a hinchar el pie, vas a estar incómodo, mientras que en la tarde ya vas a saber
cómo ese pie se acomoda a ese calzado. Entonces, la idea es que ese calzado sea antideslizante, que no talle en ninguna forma. De hecho, hay lugares especializados de calzado para pies diabéticos, sino que, si te soy sincera, no son muy bonitos, pero también se puede comprar un zapato de una talla un poco más grande y que tenga esa suela antideslizante. De acuerdo. Importante, Carlitos, no hacernos pedicure con cualquier persona. Resulta que, como hablábamos, las heridas por un pie diabético comienzan desde una punción muy pequeña, como puede ser recorte de uñas, una lima, poner una navajita para retirar un callito, ¿cierto? Entonces, la idea es no hacerse pedicure con personas inexpertas. Hay algunos médicos que se llaman podólogos, que son especializados en pies, y ellos saben cortar ese tipo de uñas gruesas y de la forma de cortarlas para que no vayan a hacer heridas. Si no se puede acudir a un podólogo y la uña está normal, a pesar de que eres diabético, la idea es que se recorten con una tijerita o con un corta uñas de forma recta, y se puede limar un poco las puntas para que no se entierren. Ojalá usar un corta uñas o esa tijera especial solo para esa persona, que no sea el corta uñas de toda la familia, porque a veces no sabemos qué hongos o qué otras cosas pueden tener. Evitar los golpes o peladuras, revisar el calzado, ya lo habíamos mencionado en varias ocasiones, buscando objetos extraños que puedan estar ahí en ese calzado. Otras recomendaciones, al usar las medias, que esas medias no tengan costura gruesa, porque esa costura también puede tallar en los deditos y hacer heridas. Y una recomendación también muy importante es ejercitarse, caminando, pero nunca descalzos. Recuerden que nuestro pie es una porcelanita, y que debemos usar un zapato cómodo para podernos desplazar con tranquilidad. Y con estos pasos que nos entrega a esta hora del día, en este espacio de Al Día con la Salud, la enfermera Marisol Restrepo, podemos dar también pasos más apropiados si llegamos a padecer de un pie diabético. ¿Qué palabras finales podemos entregar a nuestros seguidores para la reflexión? Para la reflexión, recuerden lo que dijo mi paciente: cuando uno es diabético y no se cuida, se vuelve como un salchichón, comienzan a cortar pedacitos. Si tú en ese momento eres diabético o estás en riesgo, o si no lo eres, revisa muy bien tus pies. Si ya lo eres, consume tus medicamentos, no porque yo te lo diga hoy ni Carlitos aquí en el programa, sino como él también los invitó. Busquen en internet todas las complicaciones que tiene la diabetes, no solo a nivel del pie, sino también a nivel de los riñones. Muchas personas terminan en diálisis, pierden su visión, y a veces uno dice, de algo tengo que morirme, pero la idea es que todos tenemos a alguien que amamos o a alguien que nos quiere y no quiere que muramos pronto o en una forma muy triste. Así es, busquen en internet para informarse, no para tratarse, valga la aclaración, porque en internet no hay información para que ustedes se traten, y este espacio también, aunque damos recomendaciones, no reemplaza a su médico de confianza. Reiterándoles entonces en este espacio, vaya a su médico de confianza, búsquelo a él, explíquele qué le pasa, él le diagnosticará a usted también el tratamiento más apropiado. Marisol, gracias por acompañarnos. Es un gusto, y siempre que tenga la oportunidad lo haré con mucho cariño. A ustedes también, estimados seguidores, muchas gracias por seguir este espacio del Día con la Salud. Hoy hablando acerca del pie diabético, cómo podemos nosotros controlarlo, cómo podemos prevenirlo, y si ya lo padecemos, cómo podemos nosotros convivir con él. Dios los guarde, los bendiga, cuídense mucho, sigan los principios aquí entregados para que puedan tener una mejor salud en el nombre de Jesús. Al Día con la Salud.